Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos en 24 horas dominical. Las organizaciones políticas se preparan. Este fin de semana se realizaron convenciones nacionales, tanto del Partido Social Cristiano así como de Pachakutik. Esto para ya definir a los candidatos presidenciales. Les contaremos quiénes son. Además, les contamos también lo que ocurre en Israel. El ejército rescató en la mayor operación de este tipo a 4 rehenes que sobrevivieron más de 200 días de cautiverio en manos de Hamás. Ahora revisemos nuestros titulares. Construye se queda sin 4 legisladores. La bancada oficialista y el Partido Social Cristiano los acogen en sus filas. Once migrantes fueron localizados en una redada y 7 sospechosos de tráfico ilícito de migrantes capturados en Texas, Estados Unidos. Operación del bloque de seguridad en Manta permitió la detención de 2 miembros de los choneros. Corte Nacional de Justicia pidió a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, procesado en el caso Encuentro. En deportes, las selecciones disputan partidos amistosos de preparación rumbo a la Copa América y la Eurocopa. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Hasta ahora, 5 partidos políticos han oficializado sus precandidatos presidenciales. El último en hacerlo fue Pachakutik, quien ratificó a Leonidas Issa como su opción para llegar a Carondelet. A él se suman otros 4 perfiles, entre ellos el del presidente Daniel Noboa. A 8 meses de las nuevas elecciones presidenciales, el tablero electoral de a poco va ajustándose. Y es que este fin de semana, aunque el Partido Social Cristiano no presentó aún a sus candidatos, Pachakutik sí, pues nuevamente eligieron a Leonidas Issa como precandidato presidencial. Esto durante la Convención Nacional del Movimiento realizada este sábado en Solanda, en el sur de Quito, a la que asistieron cientos de militantes indígenas de varias provincias del país. Por casi una hora, Issa habló de la unidad popular, de derrotar a la oligarquía y afirmó que propondrá sus mejores perfiles para la Asamblea Nacional. Que sea el debate, la que gane un proceso político, más no el chiste ni la mentira, compañeras y compañeros. Pero Issa también se refirió a la eliminación de los subsidios de los combustibles y lejos de retractarse de su iniciativa de salir a las calles a protestar por las medidas planteadas por el gobierno, se ratificó. Porque piensan que si es que vamos a un proceso electoral, la gente ya no va a levantar a las calles. No, señores. Aquí, en primera instancia, si tenemos que ir a las calles, compañeros, nos vamos. Tras la decisión de Pachakutik, son 5 los movimientos políticos que han anunciado sus precandidatos presidenciales oficiales para los comicios de 2025. Pues en días pasados, el abogado Pedro Granja fue la apuesta del Partido Socialista Ecuatoriano, mientras que el Partido Unidad Popular se decidió por el docente Jorge Escala. Finalmente, Andrea González, ex candidata presidencial que iría por el movimiento Fuerza Valiente, aunque aún no es reconocido como organización política. Ellos correrán por la presidencia junto con Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador. Sin embargo, aunque no oficialmente, otros nombres también suenan, como el de Luisa González, actual líder de la Revolución Ciudadana, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, e incluso quien no descarta su candidatura es Henry Cucalón, exministro de Gobierno durante el mandato de Guillermo Lasso. Y sin confirmar todavía un candidato para la presidencia de la República en 2025, fue como finalizó la convención en Guayaquil del Partido Social Cristiano. En esa reunión, el PSC anunció que 4 asambleístas de Construye y Gente Buena son ahora parte de su bancada. La algarabía comenzó incluso antes de las 11 de la mañana en el Salón A del Centro de Convenciones en Guayaquil. Hasta ese sitio, simpatizantes y los principales líderes del Partido Social Cristiano y sus aliados se dieron cita para una convención abierta. Ahí, el presidente vitalicio y máximo líder del partido, Jaime Nebot, dijo que aún no se conocerán los nombres para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2025. El anuncio se realizará en agosto durante la Convención Nacional. Aquí no hemos venido a designar todavía candidato alguno a nada.
y peor, a resolver nuestros problemas políticos o de políticos ajenos. Aquí hemos venido a tratar de plantear soluciones para resolver los problemas de la gente. En la mesa de la directiva, el titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la legisladora Diana Pasley, nombres que, por cierto, suenan fuerte para ser el binomio del PCC. Junto a ellos, el presidente nacional, Alfredo Serrano, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, el legislador Vicente Tayano y otros afiliados. En su discurso, aunque sin mencionar directamente a Daniel Noboa, Nebot envió un mensaje al gobierno nacional por las últimas medidas adoptadas. Todos los ecuatorianos queremos que se erradique la delincuencia, porque pese a los esfuerzos por combatirla, todavía es insoportable donde un taxi llega primero que la policía y donde un pedido de comida llega antes que la ambulancia. Eso es inhumano, eso tiene que cambiar. Quien sí fue más directo en su intervención fue el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Repitió que se acudirá las veces que sean necesarias a la Corte Constitucional para defender los intereses de los ecuatorianos y dedicó una frase al actual gobierno. Señores y señoras, que unos sigan bailando en TikTok. Nosotros nos vamos a poner a trabajar por este país y para cambiarlo. Por su parte, Serrano resaltó que las asambleístas Sofía Sánchez, Gisela Molina, Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, quienes formaban parte de Construye y Gente Buena, ahora se integran a la bancada de las 6. Y adelantó que no serán los únicos. Vamos a seguir incorporando nuevos personajes, nuevos líderes políticos, nuevos jóvenes, nuevas mujeres a lo largo y ancho del país. A la cita también acudió el ex candidato Jan Topic, quien en las elecciones de 2023 fue la carta del Partido Social Cristiano. Se adelantó que en la próxima asamblea de las 6 y aliados van a presentar las reformas necesarias para generar empleo y estabilidad. La pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo derivó en el veto total a 2 leyes en esta semana. Las 2 funciones del Estado cruzaron fuertes señalamientos. En menos de una semana, las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo se rompieron. Se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa. El señor Torres, que en los chismes de pasillo, o sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. El detonante de esta pugna entre los 2 poderes del Estado fue la aprobación de la enmienda al artículo 138 de la Constitución, con la que la Asamblea ya solo necesita contar con 70 votos para ratificarse en el texto de una ley vetada por el presidente. Porque lamentablemente en los últimos años se ha hecho un mal uso del veto de manera total. Para el Ejecutivo, eso significó reducir su capacidad de colegislar. Una asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve, puede ser hasta un riesgo. Y la respuesta a ello vino con el veto total a la ley en la que estaba obligado a asignar de manera directa los recursos a los gobiernos autónomos, ley propuesta por el presidente Kronfle. Se convierten en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo. Y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político. Tras esto, la pugna escaló de nivel. El Pleno conformó una comisión para analizar el informe a la nación del presidente Noboa, a lo que Torres llamó una intención de buscar una causal para llevar a juicio político al jefe de Estado. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. A este listado de incidentes se suma que el presidente Daniel Noboa vetó totalmente las reformas a la ley de la función judicial. La Asamblea, no conforme, elevó el veto a consulta en la Corte Constitucional. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso. Y finalmente la nueva mayoría archivó la Ley de Seguridad Digital, impulsada por el gobierno. Y nosotros como bancada vamos a defender al presidente de la República, que le dejen tener éxito en su mandato. Pero hay más.
Esta fragmentada relación entre la Asamblea y el Ejecutivo será puesta a prueba nuevamente la próxima semana, pues está previsto que llegue al Pleno de la Asamblea el informe para primer debate de los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular de Daniel Noboa. Y precisamente mañana a las 19 horas la Asamblea Nacional conocerá de manera virtual el informe para primer debate de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. Dicho informe, elaborado por la Comisión Especializada Ocasional integrada por 5 legisladores de diferentes bancadas, contiene criterios de expertos y funcionarios para mejorar la propuesta que realizó el Ejecutivo. Suman 4 los legisladores que abandonan el movimiento Construye, liderado por la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. Veamos en la siguiente nota. De nerviosos y sin entereza es como calificó el movimiento Construye a 4 de los asambleístas que decidieron abandonar sus filas y optar por otros partidos. Es el caso de Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, quienes para sorpresa de los asistentes acudieron a la Convención Nacional del Partido Social Cristiano, donde se anunció la vinculación de Cruz, mientras que Rivadeneira afirmó mediante un comunicado que aunque fue invitada a esta convención, no se ha afiliado al PSC, sino que por lo que resta del periodo legislativo será asambleísta independiente. Así también Construye anunció que Alexandra Castillo y Francisco Ceballos pasan a apoyar a la bancada oficialista ADN y su líder Daniel Noboa, calificado en este comunicado como el verdugo de la organización que los llevó a la Asamblea Nacional. Y es que según este movimiento político, el gobierno estaría intentando cancelar a Construye de forma ilegal. Por ello serían 4 los legisladores que abandonan a María Paula Romo. La primera en pronunciarse fue la asambleísta Carla Cruz, quien vía X dijo que nunca actuó a escondidas ni fuera de los parámetros de la bancada. Aseveró que ya hace semanas pidió a Construye la necesidad urgente de unión. Sin embargo, en otro párrafo dice que en el Partido Social Cristiano sí tuvo puntos de encuentro. Por su parte, Andrea Rivadeneira dijo que los miembros de Construye la han juzgado y tildado con epítetos descomedidos, nuevamente haciendo referencia a una supuesta falta de unidad dentro de Construye. Lo cierto es que tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de cancelar el movimiento del registro de organizaciones políticas por supuestamente incurrir en una infracción electoral, el futuro de esta estructura política tambalea, pues aunque Romo apeló la decisión, aún no hay una respuesta y no se sabe a ciencia cierta si podrán participar de las próximas elecciones. Pero lo que sí se sabe es que Construye pasó de ser la tercera fuerza política en la Asamblea con 28 legisladores a quedarse con 17 integrantes. Seguimos con más noticias. Cristian Cobos, presidente de un club de fútbol en Playas, quien fue secuestrado días atrás, fue hallado muerto en Milagro. Otras 2 víctimas de secuestro, en cambio, fueron liberadas por la Policía Nacional este sábado. Hoy, a través de un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se lamentó por la muerte de Cristian Cobos, presidente del Club Playas Fútbol Club, quien días atrás fue secuestrado por individuos que llegaron hasta el vehículo donde se movilizaba y bajo amenaza se lo llevaron en un carro gris. Según información no oficial, el cuerpo habría aparecido en la morgue del Cantón Milagro. Otros 2 casos de secuestro se dieron en las últimas horas en Guayaquil. En este video quedó registrado el momento exacto cuando 3 hombres se llevan a un joven que laboraba en un local de artículos automotrices ubicado en la calle Ayacucho, centro de la ciudad de Guayaquil. Esto pasó en horas de la mañana de este viernes. Según información policial, los secuestradores pedían $100.000 por el rescate. El joven fue rescatado por la Policía Nacional en la localidad de Realidad de Dios, que pertenece al sector Nueva Prosperina, y fue entregado a sus familiares en horas de la tarde de este sábado. La casa donde fue encontrado, al parecer, era guarida para grupos de delincuencia organizada y fue quemada en un operativo de la policía. El otro caso de secuestro se registró en horas de la mañana. Una alerta por parte de los familiares de un rector de un colegio ubicado en el norte de Guayaquil fue el punto de partida para que la Policía Nacional pueda rescatarlo en el sector denominada la Casa del Tigre y poder capturar a 2 individuos, uno de ellos menor de edad, que habría estado en entrenamiento para un grupo de delincuencia organizada. Esperamos de que si un menor de 17 años
ya llega a secuestrar a una persona, esperamos de que también exista una sanción sobre el mismo y que no solamente quede en una medida socioeducativa, que lo que hace es ponerlos en las calles y que sea una amenaza para la gente de bien. El otro involucrado tiene una orden de localización y captura por el delito de asesinato, la misma que fue dada por un juzgado del cantón Quirindé. La Policía Nacional informó el viernes que detuvo en Guayaquil a los presuntos asesinos de Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo, quien fue asesinado el pasado 19 de abril. Los aprendidos Andy A. y Carlos M. tienen antecedentes por robo y tenencia de armas. Recordemos que horas antes del asesinato de Jorge Maldonado también fue asesinado José Sánchez, quien dirigía el municipio de Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Con más de 8.000 miembros, el grupo terrorista Los Lobos gana cada vez más terreno al diversificar su práctica delictiva ahora hacia la minería ilegal. El narcotráfico es su principal fuente de financiamiento, pero ¿dónde operan y cómo lograron tanto poder? En el siguiente reportaje se lo contamos. Como la organización de narcotráfico más grande del Ecuador, así señaló la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la banda criminal Los Lobos, hoy con bloqueo de propiedades, al igual que su cabecilla principal, Wilmer Chavarría, alias Pipo. Pero ¿qué tanto poder tienen los Lobos en el Ecuador y qué territorio ocupan? Para responder estas dos preguntas, primero hay que empezar diciendo que esta banda terrorista, aliada al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, disputa su poder territorial con los choneros, banda ligada al cartel de Sinaloa. En su momento, ambas pertenecieron a un mismo bando. Ahora, en el caso de Los Lobos, se expanden en el delito y según investigaciones de nuestra Policía Nacional, este grupo también comienza a apropiarse de concesiones mineras. Y aquí su expansión, pues con al menos 8.000 miembros, operan distribuidos en los ríos Guayas, El Oro, Azuay, Loja, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. Asimismo, esta banda posee el control de 18 de las 35 cárceles del país, manteniendo el poder total en la cárcel de Turi. Pero no queda aquí. Los Lobos, por extender sus tentáculos, también se han aliado a otras bandas como los Tiguerones y Chone Killers, con quienes ha secuestrado ciertas zonas de las provincias de Guayas y Esmeraldas para poder mantener el envío de droga. Asimismo, la Fiscalía ha señalado, conforme a revelaciones del caso Metástasis, que esta alianza para expandir su control delictivo en el país también tiene un factor adicional: el financiamiento de Leandro Norero, asesinado en el 2022, y quien, con ayuda de miembros políticos y judiciales, logró filtrarse en la justicia ecuatoriana. Actualmente el gobierno está en busca de los cabecillas de esta banda terrorista, cuyos rostros también fueron expuestos el pasado 19 de abril por ser considerados como objetivo militar de esta estructura de mando. Ya se han capturado a 4, a los que se le suma también Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, recapturado y acusado de tener un plan para asesinar a la fiscal Diana Salazar. Sobre Los Lobos pesan algunos hechos violentos, como los amotinamientos en la cárcel de El Turi y el asesinato de Fernando Villavicencio en las pasadas elecciones. El crimen fue ordenado por Carlos Angulo, alias Invisible, hoy detenido en La Roca. Y esta madrugada el bloque de seguridad capturó a 2 miembros del grupo terrorista Los Choneros que se dedicaban a la extorsión. Nuestro equipo periodístico tuvo acceso a los trabajos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por eso hacemos contacto a esta hora con Ricardo Alcíbar, que nos tiene los detalles. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Estamos en el Malecón de Manta. En este punto, al menos 200 miembros de la Policía Nacional están realizando un amplio operativo. Esto de control vehicular, pero en el aire. También se encuentran drones policiales revisando el espacio aéreo y el espacio marítimo. La noche de este sábado, este equipo periodístico acompañó a miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un sobrevuelo en 3 ciudades manabitas. Esto para el reconocimiento de espacios tomados por agrupaciones delictivas, pero también para el control penitenciario. A continuación, veamos el siguiente reportaje. A las 10:30 de la noche de este sábado despegamos desde la base aérea General Eloy Alfaro a la de Combate 23 en el helicóptero Arpía, vehículo aéreo utilizado para labores de reconocimiento. El primer punto fue la cárcel de Bahía de Caracas. Desde allí, los altos mandos militares supervisaron la actividad en este centro penitenciario y sus alrededores. También se hizo un reconocimiento de los barrios Las Acuarelas y El Mangle, sectores conflictivos de esta ciudad.
Tras 45 minutos de reconocimiento, nos dirigimos hasta la cárcel El Rodeo en Portoviejo. Permite de una manera disuasiva tener el control, vigilancia tanto sobre las cárceles, así como también los caminos, las carreteras que conducen hacia ellas, y tener un mayor control. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidos más de 2.000 hombres, la mayoría de ellos miembros de la estructura terrorista Los Choneros. También el alto mando militar supervisó los caminos de tercer orden en Jipijapa, donde en los últimos meses se han encontrado 3 pistas clandestinas, utilizadas por los grupos narcodelictivos para despegar y aterrizar avionetas cargadas con droga. Y vamos a seguir haciendo este tipo de actividades en vista de que queremos asegurar la provincia, asegurar de que no exista estas actividades ilícitas al margen de la ley. Tras obtener información militar reservada de Bahía, Portoviejo y Jipijapa, regresamos a Manta, donde elementos tácticos de la Policía Nacional en Tierra realizaban un allanamiento que permitió la captura de 2 miembros de la estructura terrorista Los Choneros. Dedicados a la extorsión, ellos exigían a sus víctimas $15.000 para no atentar contra su integridad ni la de su familia. En el aire, el helicóptero controló las actividades en tierra en el barrio Cuba y en La Pradera, donde el conflicto entre bandas delictivas ha desatado balaceras e incluso masacres. Desde este miércoles que el bloque de seguridad trasladó su comando de operaciones a Manta, esta localidad no ha reportado muertes violentas, pero sí la detención de al menos 50 delincuentes. Ahí lo veíamos en el reportaje, valiosa labor hace el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también los elementos de la Policía Nacional que están teniendo todos los días resultados. Esto en medio del conflicto armado interno y también el traspaso del comando operacional de ambas instituciones a esta ciudad. En este punto ya se contabilizan al menos 1.400 miembros policiales y en los próximos días este número crecerá y en la provincia de Manabí se encuentran al menos 2.500 militares resguardando las zonas más conflictivas. Hasta acá la información desde el Malecón de Manta. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias. La Corte Nacional de Justicia pidió a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, quien está procesado en el caso Encuentro. Se espera que en las próximas horas Panamá se pronuncie aceptando o rechazando este pedido. Cada vez avanzan las diligencias para conseguir la extradición de los procesados del caso Encuentro que están prófugos. En las últimas horas, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, pidió formalmente a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar al país. Se trata de uno de los 7 procesados por delincuencia organizada en este caso. Su proceso de extradición se dio inicio el pasado 1 de mayo de este año, con autorización del juez Eduardo Andrade. Según la Fiscalía, Cortázar habría participado como operador de la estructura manejada en el sector eléctrico, y en la que también son investigados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien hoy guarda arresto domiciliario, y Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, dice que estos trámites deben agilizarse para que los involucrados rindan cuentas a la justicia ecuatoriana. De manera que es de esperar que su presencia, la de Cortázar, permita que se clarifiquen algunos hechos que todavía están sin conocimiento pleno. Esta supuesta red de corrupción se habría puesto en evidencia tras varios audios de empresas del Estado como la Flota Petrolera Ecuatoriana y Corporación Nacional de Electricidad. Hay funcionarios de segunda, de tercera categoría que vienen muchísimos años atrás funcionando en esta misma actividad y que siguen formando parte del sistema público de atención a las actividades en el país. Leonardo Cortázar fue ubicado en Panamá meses atrás y mantiene activa una notificación roja de Interpol. Para el 26 de junio está previsto que se realice la audiencia en la que Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio. Eso además que el proceso de extradición de Hernán Luque desde Argentina aún se encuentra en trámite. El amor de su esposo era como un laberinto. ¡Levántate! Jeanette nunca encontró la salida. La causa de mi muerte es mi esposo Yilmaz Tequín. Me culpan por algo que no hice. No soy culpable. Secretos de un ángel. Junio 18, 10:30 de la noche. El Gobierno Nacional garantiza alimentación escolar. Comprometidos con la educación y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, entregamos raciones alimenticias a más de 2.8 millones de estudiantes en 12.782 instituciones educativas. La alimentación escolar de calidad es un pilar fundamental para la nutrición, aprendizaje y desarrollo integral. El Nuevo Ecuador resuelve con compromiso y dedicación, asegurando el futuro de nuestras generaciones.
Y miren, en esta ala de mi casa instalé mi cine privado con pantalla del piso al techo. ¿Ah? Oye, te quedó chévere. El préstamo tuvo que ser enorme, ¿verdad? ¿El qué? Olvídate de pedir prestado y billetéate con Loto. Gana hasta $500,000, sueldos mensuales de hasta $1,500 y muchos premios más. ¡Loto! Para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. El Buscador en Red. Tercera temporada. Mañana, 11:15 de la noche. 13:32. Sigamos revisando más noticias. Víctor Hugo Villacrés renunció de manera irrevocable a la gerencia del Metro de Quito. La noticia se dio a conocer en medio de varios cuestionamientos al sistema de transporte público de la capital. Aún se desconoce quién ocupará ahora este cargo. Que el Metro de Quito acarrea varios problemas desde que entró en funciones, eso ya todo el mundo lo sabe, pero lo que preocupa es que cada vez estos inconvenientes se agudizan. Víctor Hugo Villacrés, quien fue el primer gerente de este sistema de transporte público en la alcaldía de Pavel Muñoz, hizo pública su renuncia el pasado viernes. Primero lo confirmó en una entrevista y posterior, ya con su carta oficial. Demanda un nivel de estrés importante. Ese nivel de estrés se ha agudizado. Es innegable que existen presiones políticas y yo creo que de esa mano también, para hacer mucho más llevadero el ambiente, yo he decidido renunciar. Y que quién se pondrá al frente de esta gerencia poco se sabe, o al menos el alcalde hasta hoy ha tratado de evitar el tema. No le voy a contestar ahorita, tengamos un poquito. Como si esto fuera poco, problemáticas como la vandalización de uno de los trenes, inoperancia de 2 vagones por malas condiciones y falta de un contrato de mantenimiento se suman a este dilema. Quienes a diario utilizan este sistema de transporte público se han dado cuenta que movilizarse es sofocante, pues no hay un sistema de ventilación, de aire acondicionado, y en los planes del municipio tampoco está implementarlo. El alcalde ha sido muy enfático en señalar de que no existe intención de colocar aire acondicionado en los trenes. Y sí, no hay duda que el Metro de Quito es una de las mayores atracciones de la capital, de hecho del país. Tiene un poco más de 6 meses en funcionamiento, pero llevando consigo más de un problema que los capitalinos esperan se solucione. Es terrible, hace mucho calor ahí adentro, se sofoca a las personas y eso causa malestar en todos. El sistema es muy bueno, pero si no tienes ventilación y si te estás ahogando, no sé hasta qué punto pueda ser viable. Con la salida de Víctor Hugo Villacrés, el Metro de Quito ya sumaría alrededor de 10 funcionarios que han estado al frente de este sistema de transporte público desde su creación en el año 2012. Continúa la construcción de 2 puentes en las playas del río Upano, pero persiste el problema por un embalse provocado por las erupciones del volcán Sangay. Según los constructores, se requiere que las entidades pertinentes realicen un estudio urgente sobre lo que podría causar a futuro esta amenaza natural. La construcción de los puentes en la carretera troncal amazónica en el sector de las playas del río Upano, trayecto Macaspuyo, avanzan. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido a un gran represamiento en las estribaciones del volcán Sangay. Queremos ver qué cantidad de agua efectivamente se encuentra en ese gran embalse. Nosotros tenemos un estudio realizado aproximadamente de 4 millones de metros cúbicos. Es que la cantidad de lahares y material piroclástico que se han desplazado desde esta montaña no solo ha afectado una extensa área en la confluencia del río Volcán sobre el río Upano, sino que además, a pesar de los desbordamientos que se han suscitado desde el año 2020, la cantidad de agua que sigue en el embalse es en millones de metros cúbicos. Es un dique muy grande que se ha formado. A través de las entidades competentes, pues deberán tomar las decisiones adecuadas y que correspondan. Estamos ahora mismo aquí en la desembocadura del río Volcán sobre el río Upano. Y como hemos apreciado en diferentes imágenes, son inmensas las cantidades de material volcánico que ha caído sobre esta corriente. No obstante, y a pesar de que existen riesgos en caso de presentarse un desfogue total de estas aguas, la construcción de los puentes continúan, pero para evitar que estas obras sufran daños a futuro por un posible desbordamiento, se señala que se requiere de un estudio urgente en el área. Está arrojando sedimentación, más de 9 millones de metros cúbicos, y ahí se vuelve el problema, porque ese desprendimiento de gran cantidad de material durante ya 5 años hace que, lógicamente, exista un taponamiento en la confluencia de los 2 ríos. Y mientras esto sucede en la zona periférica al volcán Sangay, el tránsito con el norte de la Amazonía desde la ciudad de Macas se mantiene, por ahora, por un paso provisional, conexión que ha sido varias veces destruida
por las crecientes de este río. Quedó en firme el contrato de extracción entre SolGold y el gobierno ecuatoriano. Con esto, en Ibarra, provincia de Imbabura, se construirá una de las 20 minas más grandes de América Latina. Así quedó en firme el contrato de extracción entre SolGold y el gobierno ecuatoriano. Con esto, en Ibarra se construirá una de las 20 minas más grandes de América Latina. En base al cálculo de reservas y en base al plan de minado que se presenta como documento habilitante al contrato de explotación minera que SolGold acaba de firmar con el Estado ecuatoriano, usted sabe el tamaño del depósito. Estará exportando más de 3 millones de toneladas de cobre, más de 9 millones de onzas de oro y más de 28 millones de onzas de plata. SolGold invertirá 4.200 millones de dólares y generará 6.700 millones de dólares en ingresos para el país. Se prevé que este proyecto tenga una vida útil de 28 años. Se espera que durante todo el desarrollo de Cascabel, el Estado ecuatoriano reciba más de 1.600 millones de dólares solamente en regalías. El proyecto se construirá en la parroquia Alita, en Ibarra. Estadísticas, por ejemplo, del Consejo del Cobre de Chile dicen que por cada empleo directo de minería se generan 3 empleos indirectos. La construcción del proyecto es aquella que trae todos los servicios y satisface las necesidades que el Estado no lo ha hecho. Vialidad, electricidad, internet, agua potable, alcantarillado, entre otras cosas. Sin embargo, para iniciar la construcción del proyecto, la empresa debe contar con la consulta ambiental de quienes viven en el lugar de concesión y la licencia otorgada por el Ministerio de Ambiente. La industria de sistemas eléctricos Inselec inauguró este 6 de junio su nueva planta de producción en Quito con un plan de inversión nacional de 8 millones de dólares y de la mano del Ministerio de la Producción. Esta es la nueva planta de producción de Inselec, en Pifo, al nororiente de Quito. Su inversión inicial es de 8 millones de dólares y se prevé que en 2026 alcance los 13 millones. Hoy en día, Inselec factura 15 millones de dólares anualmente. Con la nueva edificación, se espera que la cifra llegue a los 25 millones. Además, generará fuentes de empleo. La intención de esta planta es poder llegar a aumentar nuestra capacidad productiva, generando 150 fuentes de empleo directas y más de 450 fuentes de empleo indirectas. Esta nueva planta de producción de envolventes eléctricos se construyó con el apoyo del Ministerio de Producción. En el evento de inauguración, su ministra Sonsoles García se refirió a las negociaciones de acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Con Emiratos Árabes Unidos estamos nosotros ya definiendo los últimos detalles para poder iniciar las negociaciones. Este acuerdo comercial se empezará las negociaciones en el segundo semestre de este año. Viajará el equipo negociador ecuatoriano a Canadá y tendremos también una visita del equipo negociador canadiense a el Ecuador. Además, dio detalles de lo que será ProEcuador, que tendrá su sede en Quito y que se enfocará en la promoción de proyectos. Tiene como única visión la promoción de productos de exportación, sino que se incluyen otras aristas como la promoción de la marca país, la atracción turística, la promoción patrimonial y cultural y la atracción de inversión. Por último, agregó que tendrán un directorio para el instituto conformado por el Ministerio de Producción, Semplades, el Ministerio de Cultura, Cancillería y posiblemente el Ministerio de Agricultura. Revisemos otras noticias. En medio de las montañas del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, un molino de agua sigue moliendo granos como hace más de 200 años. En la comunidad de Chuyo Chico, en la parroquia de Angamarca, el tradicional molino de agua sigue moliendo una serie de granos como hace 200 años. Una rueda horizontal es movida directamente por el flujo del agua. Este movimiento le da la fuerza necesaria para mover las piedras de moler. La tolva tiene el cajón, tiene aquí estas fierritas para poder regular, para hacerle grueso, para hacerle fino. Abajo hay la rueda,
En la parte de adentro, aquí hay unos fierritos que le muelen el grano. Las piedras de moler son un conjunto de 2 piedras, una fija y otra giratoria. Estas muelen los granos hasta convertirlos en harina. Esta actividad se ha convertido en una pieza clave para los habitantes del sector. Pues yo sostener un molino que antiguamente han sabido tener esas tradiciones, ¿no? Y nosotros seguimos con eso y no hacerles perder esto. Granos como la villa, cebada, maíz y otros son molidos en este espacio lleno de historia. Habitantes de las comunidades aledañas utilizan este molino que se niega a desaparecer. Nosotros hacemos de tostar, escoger así, hay las pajitas que sale del trigo, de la cebada, eso escogimos y tostamos, fregamos así a mano. Y ahí aventamos y ahí ponemos en las lonas y traemos acá. Es un arte ver cómo la fuerza del agua mueve las piedras. En el sector rural, las harinas son parte de la alimentación diaria. Y sí hay otros molinos que hay así a luz, a motor. Aquí el molino de agua es más rico. Las piedras son parte de un mantenimiento de acuerdo a su uso. Quienes deseen conocer esta milenaria tradición lo pueden hacer en la parroquia de Angamarca, en el cantón Pujilí. Mara Topic es la nueva soberana del Miss Universo Ecuador 2024. La guayaquileña de 29 años ganó el certamen entre 25 candidatas que participaban para ganar la corona. Este evento se realizó en la ciudad de Machala, en el Parque Zoila Ugarte de Landívar. Mara Topic también se llevó la banda a la mejor sonrisa. En el evento estuvo presente el ex candidato a la presidencia y hermano de la nueva soberana, Jan Topic, quien estuvo acompañado por su esposa. Escuchamos las reacciones de la nueva Miss Universo Ecuador y del ex candidato. María Cristina Polanco. Extremadamente feliz, la verdad es que estoy con mi corazón lleno de dicha porque no puedo creer este momento. Alguien peñísqueme porque yo le estaba diciendo a mi roommate que en verdad yo iba a hacer todo lo posible para ganarme la corona, pero que si es que no podía, estaba totalmente bien y me iba satisfecha. Yo ya tengo un proyecto social, mi proyecto social es sobre defensa personal y no solamente física, sino también emocional, psicológica y mental, porque todo comienza acá. Qué orgullo, qué orgullo. Toda la familia ahorita, la nena se rajó, la competencia es muy dura, pero la nena se rajó.